Bienvenidos a la presentación y exposición de la unidad 1 correspondiente a la asignatura de Flora y Fauna. La unidad 1 corresponde a la temática de organización pluricelular en la naturaleza. Para ello vamos a mirar las siguientes temáticas. Entre ellas están las clasificaciones taxonómicas, algo de historia de la clasificación, los sistemas de clasificación, en especial el sistema de clasificación del Linneo. También hablaremos de la nomenclatura binomial, al igual que de conceptos relacionados a la taxonomía sistemática filogenia, y terminaremos con los mecanismos para la identificación de las especies. A manera de introducción, podemos decir que durante siglos los naturalistas intentaron describir y explicar la inmensa diversidad del mundo natural. Varios trataron de poner nombres a esta megadiversidad de plantas y animales cuyo número aumentaba día a día. A medida que nuevos viajeros se aventuraban a tierras más lejanas y traían de vuelta nuevos ejemplares de seres vivos desconocidos. Desde la antigüedad se han propuesto diferentes formas de agrupar a los seres vivos, muchas de las cuales han sido descartadas y otras modificadas y ampliadas. En esta unidad se explican algunos conceptos que permitirán comprender el proceso de clasificación de las especies y lo que ello implica. El primer tema que vamos a mirar es sobre las clasificaciones taxonómicas y algo de historia de la clasificación. La clasificación taxonómica y en especial la relacionada a la clasificación biológica se entiende como el ordenamiento de los seres vivos en clases o conjuntos sobre la base de sus relaciones de semejanza. Esta clasificación en el ámbito de la biología generalmente son jerárquicas, es decir, que hay grupos que contienen a otros grupos. En las imágenes podemos ver una diversidad de grupos taxonómicos en el que van a estar diferentes tipos de especies y que ellos van a cumplir ciertos criterios, ciertas características que permiten que se ubiquen dentro de estos grupos. Ahora, ¿por qué la necesidad de un sistema de clasificación? Si bien cuando se habla de diversidad biológica hay que tener en cuenta que hay un sinnúmero de especies que ya están clasificadas, pero que aún quedan especies por clasificar. Se han identificado más de 2 millones de especies, pero se cree que existen más de 30 millones de especies. Se han descubierto más de 1 millón de especies de animales y más de 325.000 especies de plantas. Como pueden ver, es un número bastante grande de estos organismos. Una de las tareas de los científicos es precisamente buscar el orden en donde hay este desorden. Para ello se han desarrollado sistemas para agrupar o clasificar los organismos. Como parte de la historia de los procesos de clasificación, les voy a mostrar algunos representantes que en su tiempo propusieron ciertos elementos muy importantes dentro del proceso de clasificación. Entre los representantes de este proceso están Aristóteles, quien introduce el sistema jerárquico. Posteriormente, Linneo es el fundador de la taxonomía moderna. Él habla de 2 reinos, que es el animal y el vegetal. Darwin, por su parte, defiende el parentesco de todos los seres vivos. Él plantea que la clasificación debe realizarse por parentesco, más no por parecido. Haeckel propone un reino aparte para los organismos unicelulares y desde ahí se empieza a hablar del reino protista. Whittaker habla de 5 reinos: el animal, el vegetal, los hongos, protistas y monera. Margulis y Schwartz hablan sobre el reino protista y ellos incluyen a protistas, algas y hongos primitivos. Gosse, por su parte, descubre diferencias entre 2 grupos de bacterias y también propone 3 dominios: el arquea, el bacteria y el eucaria. Pasando a la temática de los sistemas de clasificación, tenemos que todos los organismos son una consecuencia del proceso de evolución biológica que produce una enorme variedad de seres vivos.
Para poder describirlos debemos recurrir a un sistema de denominación y de clasificación que permita ordenarlos y agruparlos de una manera lógica. Para ello, los sistemas de clasificación deben cumplir con dos objetivos. El primero es almacenar y transmitir información sobre los seres vivos y el segundo, hacer posibles predicciones y generalizaciones que reflejen las relaciones existentes entre estos organismos. Los sistemas de clasificación han utilizado prácticamente la anatomía comparada de los órganos de los seres vivos para establecer su relación. Siguiendo este criterio, se ha desarrollado dos tipos de sistemas de clasificación: un sistema de clasificación artificial y un sistema de clasificación natural. El sistema de clasificación artificial se basa en el estudio de órganos análogos, que son órganos que desarrollan funciones en el medio pero que presentan orígenes diferentes y son resultado de fenómenos de convergencia evolutiva. Los sistemas de clasificación natural se basan en el estudio de órganos homólogos, que son órganos que tienen un origen en común pero que han evolucionado para realizar funciones diferentes como resultado del proceso de divergencia evolutiva. Podemos ver algunos ejemplos tanto de órganos análogos como de órganos homólogos. En el caso de los órganos análogos, un ejemplo es la aleta del delfín en comparación con las extremidades de los murciélagos. Estas aletas y estas extremidades tienen una función de movimiento, pero que el origen embrionario es totalmente diferente. A diferencia de los órganos homólogos, que tienen un origen embrionario diferente, pero pero la función va a ser diferente. El ejemplo muestra las diferentes extremidades del humano, del perro, del pájaro, de la ballena, que estas, como les menciono, tienen un origen embrionario igual, pero la función que van a desempeñar es totalmente diferente. Una vez aceptado el fenómeno de la evolución biológica propuesto por Darwin, los sistemas de clasificación utilizados han sido de tipo natural, es decir, que ya se basan en el estudio de las homologías entre especies. De esta forma, estos sistemas utilizan diferentes tipos de criterios para agrupar a los organismos. Entre estos criterios podemos destacar los criterios anatómicos, que son basados en el análisis de la anatomía externa e interna, los criterios paleontológicos, que son resultado del análisis de los fósiles, los criterios embriológicos, que son el resultado del análisis de las diferentes etapas de desarrollo embrionario, los criterios bioquímicos, que son resultado del análisis molecular de proteínas y del material genético. Conociendo qué es lo que plantea los sistemas de clasificación, es importante tener en cuenta uno de esos sistemas de clasificación, el sistema de clasificación de Linneo. Carlos Linneo fue un científico sueco, es considerado el fundador de la taxonomía moderna. Él asignó a cada organismo dentro del reino animal o del reino vegetal. También hizo una subdivisión de cada categoría en categorías más pequeñas. El proceso de asignación se basaba en las similitudes de la estructura del cuerpo, principalmente estructuras morfológicas. En 1753 publica la clasificación para plantas y en 1758 publica la clasificación para animales. Y él expone principalmente que la especie es la unidad básica del sistema de clasificación. También es importante tener en cuenta que a partir de los del sistema de clasificación de Linneo se empieza a hablar de la nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial es un sistema para dar nombre a todos los organismos. Es la aplicación de nombres únicos y aceptados universalmente a cada una de las clases reconocidas en una clasificación dada. Esta nomenclatura binomial se basa en una escritura en latín, en donde se van a tener en cuenta dos nombres, el género y el nombre de la especie como tal. Hay muchos repositorios en donde hay bases de datos que van a tener en cuenta precisamente la nomenclatura de diferentes grupos de seres vivos.
En la nomenclatura binomial hay que tener en cuenta el cómo se hace la designación de las especies. El cómo se hace esta designación va a partir de dos nombres, del género y del nombre específico. Estos nombres generalmente se asocian a caracteres morfológicos de la especie encontrada. También se pueden asociar al lugar en donde se las encontró y también puede hacer referencia a quién la descubrió y a quién la identificó. En esta transparencia podemos mirar un ejemplo, que es el del oso andino. El oso andino se denomina científicamente como Trachmatos ornatus. Tanto el género como el nombre específico van a hacer alusión a caracteres morfológicos de esta especie. Pasando a nuestra quinta temática, en donde vamos a mirar conceptos y algunos aspectos importantes sobre la taxonomía, la sistemática y la filogenia. La taxonomía es la práctica y ciencia de la clasificación. También es el estudio teórico de la clasificación que incluye los principios, normas y reglas que sirven de base a la misma. Por su parte, la sistemática es el estudio científico de las formas de organismos, su diversidad y toda y cualquier relación entre ellas. La filogenia, por su parte, es el estudio del origen de las especies y de los grupos biológicos. Investiga los antecesores y relaciones de parentesco. Muy bien. Cuando estamos hablando de la taxonomía y como una parte esencial del estudio de las clasificaciones, se va a partir del estudio de las categorías taxonómicas, ¿sí? Entonces, cada una de las categorías en la clasificación se llama taxón y el plural de esa taxonomía se va a denominar taxa. En el gráfico podemos ver diferentes categorías taxonómicas que va desde lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande va a ser el dominio. Este dominio propuesto por Gose va a estar dividido en tres, que son el bacteria, el arquea y el urcaria. Estos dominios van a contener a los reinos. Los reinos establecidos hasta el momento son el monera, el protisto, las plantas, el reino fungi y el reino de los animales. Cada uno de los reinos también va a estar conformado por diferentes divisiones. Posteriormente las divisiones van a estar haciendo parte de ellas diferentes clases. Las clases van a estar compuestas por diferentes órdenes. Los órdenes van a estar conformados por familias. Cada familia va a contener diferentes géneros y cada género va a contener diferentes especies. La especie es la categoría taxonómica básica y fundamental. Por lo tanto, el nombrar a las especies, precisamente de ahí es de donde viene la nomenclatura binomial, porque la nomenclatura binomial es el darle nombre a la especie, ¿sí? A esa categoría básica y fundamental. Por lo tanto, se tiene que la especie es el rango taxonómico de menor categoría en el que podemos clasificar a los seres vivos. Es como asignarle a la especie un nombre y un apellido. Una especie está constituida por un conjunto de individuos que presenta una serie de similitudes anatómicas, fisiológicas y de comportamiento, que se pueden reproducir entre ellos y que su descendencia es fértil. Entonces, la pregunta que nos surge es ¿por qué usar nombres científicos? ¿Por qué usar una nomenclatura binomial? Tenemos el ejemplo seguimos con el ejemplo del oso andino, del oso de anteojos, ¿sí? Esta especie tiene muchos nombres comunes, muchos nombres vulgares, que dependen incluso del lugar de donde se los ha visto, ¿sí? La gente generalmente le asigna diferentes nombres a este oso. Pero esta especie va a tener un nombre científico y este nombre científico es el que se va a conocer en el campo biológico y se lo va a conocer a nivel mundial.
Entonces, a nivel de nombres vulgares, de nombres comunes, este oso se puede llamar oso andino, oso de anteojos, oso negro, oso frontino, oso cariblanco, oso guarguerero. A nivel del nombre científico solo va a haber un nombre, que es el de Trachmatus ornatus. El nombre científico, como es un nombre binomial, hace parte de la nomenclatura binomial, va a estar conformado por el género y el nombre específico de la especie. El género es basado en la utilización de un primer término escrito en cursiva y con la primera letra escrita en mayúscula. Y el nombre específico de la especie va a estar escrita después del género en cursiva y en minúscula. ¿Sí? Entonces seguimos con el ejemplo del oso andino, Trachmatus ornatus. Des en cuenta que la primera letra de Trachmatus está en mayúscula y el resto todo va a estar en minúscula y escrito en letras cursivas. Para hacer procesos de caracterización taxonómica, de clasificación taxonómica, se deben seleccionar caracteres taxonómicos. Estos caracteres son determinantes para la clasificación de los organismos y no son arbitrarios. Los caracteres pueden ser de tipo anatómico, morfológico, pueden partir de la embriología, pueden ser datos paleontológicos, pueden ser también datos a nivel de la biología molecular y también a nivel de la biología celular. ¿Dónde se encuentran los caracteres? Pues si partimos de entender la morfología y conocer la morfología de un determinado espécimen, pues podemos mirar datos anatómicos, morfológicos, pero estos caracteres morfológicos también van a estar unidos a caracteres de tipo de distribución, a la etología de la especie, a las interacciones bióticas que también pueden tener estas especies con otras, también aspectos de la fisiología y el metabolismo. Otros caracteres que se analizan generalmente son los de tipo molecular, son caracteres moleculares que van a tener secuencias de proteínas, que nos van a dar información también a partir de las secuencias de ADN, ¿sí? Las propiedades que tiene esta molécula de un ser vivo determinado, y también los patrones inmunológicos que pueden tener estos seres vivos. Entonces, como pueden mirar, hay muchos caracteres que se pueden tener en cuenta para hacer la clasificación de los organismos. Muy bien, pasando a la sistemática y a la filogenia, partimos de que la sistemática es la ciencia que desarrolla y establece los criterios que utilizan los sistemas de clasificación. Esta tarea de la sistemática es la creación de un sistema de referencia general y la investigación de la relación que se produce de este sistema a todos los sistemas necesarios en biología. Por su parte, la filogenia es la ciencia que se encarga de descubrir la historia evolutiva de los organismos. O sea, ya no solo se tienen en cuenta caracteres morfológicos, sino que a nivel de la filogenia ya se intenta descubrir qué relación evolutiva hay con antecesores, con organismos antecesores, y ver cómo se han desarrollado evolutivamente diferentes partes o diferentes caracteres de un organismo. Por lo tanto, se relaciona la filogenia, que hay una relación muy cercana entre los procesos de clasificación taxonómica y la evolución de estos seres vivos. La diversidad de especies sobre el planeta se debe al carácter divergente del proceso evolutivo. Al considerar el proceso evolutivo en los sistemas de clasificación, estos cambian y se reorganizan para mostrar las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos de seres vivos. Estas relaciones se representan gráficamente en forma de árboles filogenéticos que representan las relaciones de parentesco entre diferentes seres vivos. Como podemos ver en la imagen, estas ramas y estas uniones, hay diferentes uniones, hay diferentes ramas, pero que nos van a dar una idea de en qué momento, en qué punto se establecen las relaciones de parentesco con otros grupos taxonómicos. Ok, la representación gráfica de un árbol filogenético se denomina cladograma. En este cladograma podemos mirar en la imagen de arriba,
podemos mirar en el cladograma que hay un linaje ancestral, luego hay un evento de especiación en donde va a haber divergencia, se van a separar y se van a formar los distintos linajes, ¿sí? Pero siempre se va a tener en cuenta el linaje ancestral. Actualmente, para complementar estos estudios filogenéticos, se estudian nuevas técnicas de tipo molecular basadas en el análisis de rutas metabólicas, las enzimas y proteínas estructurales. En los árboles filogenéticos, cada rama terminal representa a una especie o taxón. Entonces estamos hablando en la imagen de las representaciones que están en las letras ABC, serían cada una de ellas representaría a una especie o taxón. Aquellas ramas que se representan hasta el borde superior se corresponden con taxones no extinguidos. Las uniones entre ramas indican ancestros comunes. El grado de parentesco se establece desde las ramas superiores a las inferiores. Entonces aquí podemos mirar diferentes estos árboles. En el primero vamos a mirar el linaje ancestral y vamos a tener un evento de especiación. En el gráfico de la derecha, arriba, vamos también a tener un linaje, ¿sí? Vamos a tener la parte de evento de especiación y desde ahí diverge en las diferentes ramas que van a dar origen a las diferentes especies y taxones. En el árbol de abajo tenemos también la unión en donde está el ancestro común de ABC. Posteriormente hay una unión entre B y C, que es el ancestro común entre B y C, ¿sí? Y posteriormente va a quedar solo C, que tiene un único ancestro común. La interpretación de un árbol filogenético es muy parecida a leer un árbol genealógico. La raíz, como vimos anteriormente, va a representar el ancestro común y las puntas de las ramas representan los descendientes de aquellos ancestros. A medida que van subiendo por el árbol desde la raíz hasta las puntas de las ramas, van avanzando en el tiempo. Cada vez que un linaje se bifurca, se divide, se produce un fenómeno de especiación, que se representa como una nueva rama dentro del árbol filogenético, ¿sí? Entonces, en esta imagen vamos a tener un arbolito en el que sus diferentes ramas me van a mostrar los diferentes linajes, pero que se van a unir en el tronco mayor y hacia abajo para encontrar el ancestro común de todo lo que hay en el árbol, ¿sí? Lo importante de entender aquí es que tenemos un ancestro común y a partir del ancestro común se van generando diferentes procesos de especiación que me van a dar origen a las diferentes especies que existen. Muy bien. El estudio de la clasificación, de las clasificaciones taxonómicas en biología, pues prácticamente necesitan de unos procesos y mecanismos para desarrollar este proceso de identificación. Dentro de los mecanismos para la identificación de las especies, y dentro de los mecanismos hay muchas herramientas para hacerlo también, podemos citar en este momento el proceso de comparación de especímenes. Un ejemplo claro es el trabajo de laboratorio, el trabajo que se hace en herbario. En el herbario en el herbario van a estar depositadas muchas especies de plantas secas, las cuales nos sirven como referencia para hacer un proceso de clasificación de especies que estemos analizando, ¿sí? Entonces, este proceso de comparación nos permite tener una idea sobre la especie que estamos tratando de clasificar. Además de esto, también podemos correr claves dicotómicas. Estas claves dicotómicas nos permiten entender y saber qué característica nos acerca más a una especie que a otra. Por lo tanto, existen muchas claves dicotómicas de muchas plantas, de muchos animales, y estas claves son las que nos permiten llegar o tener una idea sobre el espécimen que estamos estudiando. A nivel del reino Monera, especialmente bacterias, existe un procedimiento que es la tinción de Gram, también desarrollado en laboratorio, en donde me va a permitir saber diferenciar, sobre todo diferenciar grupos de bacterias. Y los estudios que se llevan a cabo en la actualidad, gracias a la tecnología,
prácticamente van a estar asociados con los estudios moleculares, ¿no? Con los estudios de la molécula de ADN principalmente, y saber las secuencias peptídicas que tienen estas, y de esta manera saber qué características son las que van a tener estos organismos, y de esta manera también desarrollar procesos más completos de clasificación de las especies. Como pueden mirar, el trabajo de clasificación de las especies es un trabajo bastante arduo, requiere de tener conocimientos previos sobre las especies que estamos trabajando, y para eso también existe diversidad de especialistas de cada uno de los grupos que existen, pero sin lugar a dudas faltan muchos estudios sobre la clasificación de las especies. Si bien para los grandes grupos existen bastantes especialistas, no hay especialistas para muchos de los grupos de los referente a grupos del reino protisto o del reino de los Monera. Todavía hay vacíos de información, precisamente porque son muchos organismos los que necesitan tener también ciertos especialistas para que sus estudios sean más completos. Sin embargo, en la teoría hay mucha información sobre los procesos de clasificación, sobre las clases de clasificación, sobre las clasificaciones que aún siguen vigentes y sobre los nuevos modelos de clasificación de los organismos. Esta es la bibliografía en la que nos hemos basado para hacer esta presentación. Y pues muchas gracias por su atención.